Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. Otra semana más otra semana más para dar una nueva lección, para aprender algo nuevo de nuestro Creador. Qué bueno, ¿verdad? Hoy está Sacha, hoy no están nuestros amiguitos alrededor, porque se fueron con sus papás para pasar el fin de semana del día del Labor Day. Entonces hoy va a estar Sacha con nosotros. Saluda, Sacha. Hola amiguita, Dios le bendiga a todos. Amén, Dios le bendiga a todos. Los quiero, los extraño. Espero que en esta semana puedan aprender la lección que les tengo preparada. Es bien interesante. Hay poquitas láminas hoy, pero vamos a aprender algo nuevo, que es lo más importante. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, ¿qué debemos de hacer? Orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso día que Él nos ha regalado. Así que antes de comenzar, de comenzar a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a bajar nuestro rostro y vamos a orar, ¿ok? Padre nuestro, que tú que estás en los cielos y nos protege aquí en la tierra, te doy gracias por este hermoso día que me has regalado. Gracias, Señor, por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que tuve hoy para comer. Señor, provéele a aquellos que no tienen. Señor, te pido por los que están enfermos, que tú pongas tu mano milagrosa sobre ellos para que sean sanados. Padre Santo, ahora en estos momentos te pido que abras mi mente y mi corazón para aprender de tu linda palabra. Te pido también que uses a la maestra de la manera que la quieras usar. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Si ustedes se acuerdan, nosotros esta semana hemos comenzado todo a base de el tema de la iglesia, ¿verdad que sí? Esta semana vamos a hablar de la iglesia alrededor del mundo, ¿verdad? Y el mundo, si ustedes saben, el mundo es todos los países, los continentes, todo lo que nos rodea. Como decir, un ejemplo, estamos en América del Norte, está América del Sur, está Asia, África, Europa, Antártica, todo eso es parte del mundo. Cuando yo digo alrededor del mundo, es todos esos países alrededor de todo el mundo. Lo que quieres decir. Hoy vamos a continuar lo que es la iglesia, pero este tema es la iglesia alrededor del mundo. En esta historia, si ustedes se acuerdan anteriormente, estuvimos hablando mucho de Pedro, ¿verdad? Luego, en una de las lecciones que hablamos de la iglesia, hablamos de los diáconos, ¿se acuerdan? Y uno de los diáconos, no sé si ustedes se acuerdan que la maestra en la clase de Zoom le dio los nombres de los diáconos. Y uno de los diáconos en aquel tiempo de la primera iglesia era Felipe. Así que hoy vamos a hablar de Felipe. Este que está aquí es Felipe y era un diácono de la primera iglesia. Y también era uno de los discípulos de Jesús. Era uno de los seguidores. Y si ustedes se acuerdan, en una de las lecciones que yo les di no tanto tiempo, pero unos meses atrás, yo le expliqué que Jesús antes de irse para el cielo, el propósito de él, que él quería que sus discípulos, sus creyentes, sus seguidores hicieran, era que llevaran
el evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Usted se preguntará, ¿pero qué quiere decir buenas nuevas? ¿Tú sabes lo que quiere decir buenas nuevas? Que están buenas y nuevas. Ok, son buenas y nuevas. ¿Tú estás bien, Sacha? Pero lo que quiere decir es que hablemos de la palabra del Señor, lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él estuvo en la tierra, las cosas maravillosas que Él puede hacer por nosotros, ¿verdad? Eso es las buenas nuevas o el evangelio. Jesús quiere que nosotros llevemos la palabra de Él donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, en un momento dado, en esta historia empieza de que en un momento dado, Felipe, un ángel se le apareció, ¿verdad? Y le dijo a Felipe que empezara a caminar hacia el sur, un viaje hacia el sur, donde conducía al desierto. ¿Usted sabe cómo es el desierto? Una vez nosotros le explicamos cuando estábamos en el salón de clase que el desierto es desolado, hace mucha calor, tienen arena y caminaban a pies. Entonces, eso es el desierto, no hay sitio para beber agua, hay que caminar mucha distancia para poder conseguir agua, no hay mucha vegetación, todo eso incluye un desierto. Pues Felipe, el ángel, le dijo que caminara hacia el sur donde estaba el camino del desierto. Y Felipe obedeció al ángel y se fue, hizo su viaje hacia el sur. ¿Verdad? Mientras él estaba caminando, de momento había un personaje que él era de Etiopía. Etiopía es un sitio de África y él era un alto rango de una reina allá en África. Y entonces las personas que viven en Etiopía se les llama etíope. Entonces, esta persona que está aquí en este carruaje era un etíope, porque vivía en Etiopía, ¿verdad? Entonces, él estaba en su carruaje leyendo la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Que tú de momento pases por un sitio y veas a una persona que esté interesado en leer la Biblia, en aprender la palabra del Señor. Y él estaba leyendo la Biblia. Y en esos momentos Felipe se estaba acercando y el Espíritu Santo le habló y le dijo que se acercara al carruaje. Y Felipe obedeció y se le acercó al carruaje. Como estoy haciendo la laminita aquí, para que puedan ustedes visualizar. Luego, cuando él se le acercó al carruaje, le preguntó al etíope que si él entendía lo que estaba leyendo. ¿Y sabe qué libro de la Biblia el etíope estaba leyendo? Él estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces el etíope le dijo que cómo él iba a entender ese libro de la Biblia si nadie no tenía alguien que le enseñara, le instruyera referente a esa palabra, que él estaba leyendo, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, el etíope le dijo a Felipe que se montara al carro, como ustedes pueden ver aquí, que se montara al carro para que Felipe le explicara. Y Felipe, muy contento, se montó en el carruaje con el etíope y comenzó a hablarle de la palabra del Señor, de la palabra de Jesús, ¿verdad? Entonces se puso bien contento porque pudo entender lo que quería decir ese libro de Isaías. Entonces, él, en el momento en que él entendió todo lo que Felipe le había explicado, él estaba contento de haber entendido la palabra del Señor.
le dijo que él quería ser un creyente. Y ustedes saben que antes de ser creyente, uno tiene que aceptar al Señor como su único Salvador. Y eso fue lo que él hizo. El etíope se entregó, abrió su corazón, le pidió a Jesús perdón por sus pecados. ¿Verdad? Qué maravilloso es eso cuando tú conoces al Señor y le pides perdón por tus pecados y quieres conocer más del Señor. ¿Verdad qué maravilloso es? Sí, es bonito, es maravilloso saber del Señor. Uno se siente el corazón gozoso porque el Señor es el único que nos da ese gozo en nuestro corazón. Nadie más. Así mismo, el Señor es el único que nos da ese gozo, esa alegría, nos da fortaleza, nos da fuerza. Todo eso el Señor nos provee cuando creemos en su palabra, cuando creemos en Él. Y Él quería sentir todo eso. Entonces él se entregó y le pidió perdón al Señor por sus pecados y le abrió su corazón para que el Señor entrara en su vida. Luego de eso, él quería demostrar que él quería ser un creyente. ¿Y cómo demostrarlo? ¿Tú sabes cómo demostrarlo? Pues, hablando de su palabra. Sí, hablando de su palabra, pero hay algo peculiar. Cuando tú aceptas al Señor como su único Salvador, ¿cuál es el próximo paso que debemos de dar? No sé, maestra, ¿cuál es el otro paso? Ok, le voy a explicar cuál es el próximo paso. Luego de eso, debemos de ser bautizados en agua. Cuando decimos bautizados en agua, no es venir y echarte un poquito de agua en la cabeza o tirarte agua, no. Es sumergirse debajo del agua. Ese es el bautismo que nosotros hacemos. Ese es el que nos enseña en la Biblia. Y como ya él había entregado su corazón al Señor, él quería ser bautizado. Pero en el área donde ellos estaban, no había agua. Así que comenzaron con su carruaje a viajar hasta que encontraron un sitio que había agua. Y dijeron, mira, ahí hay agua para poderme bautizar. Entonces, Felipe estaba contento porque lo iba a bautizar. Entonces luego se bajaron del carruaje, se detuvieron primeramente porque el carruaje estaba corriendo. Como ustedes pueden ver aquí, el carruaje era con caballo, era un carro de madera. Y con caballo le detuvieron al caballo y se bajaron del carruaje. Y luego fueron donde estaba el agua y Felipe con el etíope entraron al agua y fue bautizado. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Me imagino Felipe bien contento porque le habló de la palabra del Señor. Él creyó en la palabra del Señor. Él creyó en Jesús y quiso ser bautizado. Eso es una alegría grande que Felipe lo más seguro sintió. Y luego pasó algo muy extraordinario. Puede ser que de momento no podamos entender, pero luego de haberse bautizado el etíope, que Felipe y él salieron del agua, cuando el etíope se dio cuenta, ya Felipe no estaba. Ustedes se pensarán, ¿cómo que Felipe no estaba? Si Felipe estaba con el etíope. Pero tú sabes lo que pasó, que luego cuando Felipe terminó con él, Dios lo transportó de ahí a otro lado, lo envió a otro lado. Lo más seguro que fue a otro lado a llevar a predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando el etíope ya había sido bautizado, el etíope pues estaba contento, estaba alegre, y lo que hizo es que se montó en su carruaje y se marchó
de donde él venía, ¿verdad? De Etiopía. Y yo me imagino que él estaba bien gozoso, bien contento porque tenía al Señor en su corazón. Y cuando él llegó al lugar de donde él era él comenzó a hablarle de la palabra del Señor, de lo que había aprendido, de que él había sido bautizado, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Saber cuando hay personas que en nuestra iglesia, que hay visitantes y aceptan al Señor como su único salvador, ¿verdad? Hacen como el etíope, que nosotros estamos ahí para enseñarle, para educarlo, para hablarle de la palabra del Señor, para que ellos puedan entender, así como le pasó al etíope que no estaba leyendo la Biblia en el libro de Isaías y él no entendía, y vino Felipe y le habló de la palabra del Señor para que él pudiera entender. Así también nosotros hacemos en nuestra iglesia. Nosotros cuando viene alguien nuevo que no entiende de la palabra del Señor, nosotros estamos ahí como creyentes para hablarle del Señor. Para eso está nuestro pastor José Rodríguez, que él nos educa día a día con su servicio y nos enseña. Por eso es muy importante que nosotros nos congreguemos en la iglesia para aprender de su palabra. Y ahora en estos momentos que estamos en lo que estamos pasando con el COVID-19, las personas que no pueden ir a la iglesia están facilitando que uno lo pueda ver transmitido por radio, o lo pueden ver en la televisión por Radio Manantial en Cristo. También tenemos las células familiares y todo eso es bien importante que nosotros nos congreguemos, nos unamos, porque aprendemos cada día de la palabra del Señor, de aquellas cosas que nosotros no entendemos. Y para eso también está el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros oremos antes de leer la palabra del Señor, para que el Señor nos transmita qué Él nos quiere decir con su palabra. ¿Verdad? Qué maravilloso. Así que nosotros podemos hacer como Felipe. Nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, predicar su evangelio, las buenas nuevas a otras personas. Y ustedes que son niñitos lo pueden hacer también. Pueden hablar con sus amiguitos de lo que el Señor hizo por nosotros. Pueden hablarle a tal vez un primito, a los hermanitos más pequeños que no entienden, que ustedes son más grandes y pueden hablarles de la palabra del Señor. Hay muchas maneras como nosotros hablar de la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Yo espero que ustedes hayan entendido esta lección, que les haya gustado. Así que yo voy a preguntarle a Sacha a ver si ustedes entendieron la lección de hoy. Yo aprendí de la lección de hoy. Y cada día, como yo siempre le digo, aunque yo sea maestra de ustedes, yo como maestra aprendo todos los días algo nuevo. Y aquí, amiguitos, estoy nuevamente, perdonen, se había cortado ahorita la comunicación y me había quedado en que espero que ustedes hayan aprendido la lección de hoy, que yo como maestra aprendí también de la lección de hoy. Ahora yo voy a poner a Sacha para que explique qué fue lo que ella aprendió de la lección de hoy. Sacha, ¿puedes explicar lo que aprendiste de la lección de hoy? Que había un diácono que se llamaba Felipe. Entonces que un ángel se le apareció y le dijo que se fuera el camino hacia el sur en el desierto, y Felipe lo obedeció. Entonces él se fue y de momento había un señor de África, pero era una parte de África. ¿Cómo era eso, maestra? Yo no me acuerdo, muy difícil esa palabra. De Etiopía. Oh, de Etiopía. ¿De qué?
de Etiopía. Ok, eso, maestra. Cuando yo diga de África, tú vas a saber que es de Etiopía. Ok, ¿se te hace más fácil decir África? Ok, pero sabemos que Etiopía es parte de un sitio de África. Ok, entonces, el señor, que era un qué? ¿Era un etíope? Era etíope, estaba leyendo la Biblia en el libro de... Ay, no me acuerdo, maestra. ¿Isaías? Isaías. Entonces, Felipe estaba llegando y el Espíritu Santo le dijo que se acercara al carro. Entonces él obedeció y se acercó y le preguntó al señor ese de África que si él entendía lo que estaba leyendo. Y él le contestó que cómo podía entender si nadie le enseñaba. Entonces el señor de África le dijo que se montara al carro y Felipe comenzó a hablarle la palabra del Señor y del libro. Y entonces él pudo entender y estaba contento. ¿Y qué fue lo otro? Que luego que él entendió la palabra, ¿qué pasó? No me acuerdo, maestra. Le pidió perdón a Jesús por sus pecados. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Entonces, le pidió perdón a Jesús por sus pecados y abrió su corazón para que Jesús entrara en su corazón. Entonces, quería que todo el mundo supiera que él era creyente, que quiere ser un nuevo creyente, quiere ser un seguidor de Cristo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, maestra? Yo le dije cuál es la segunda etapa después cuando tú aceptes al Señor. Bautizarse. Entonces, pero no había agua allí, porque era un desierto. Entonces empezaron a irse con el carro hasta que encontraron agua y ahí se bajaron y Felipe bautizó al Señor y estaban bien felices y contentos porque Felipe había bautizado al Señor que venía de África y de momento pasó algo extraño. De momento cuando terminó de bautizar al Señor de África que salieron del agua, Felipe se desapareció. ¿Y qué fue lo que usted dijo? ¿Por qué se desapareció? Porque Dios de ese lugar lo puso en otro lugar. Ok. Yo lo puso de un lugar a otro. Entonces, él cogió, no vio a Felipe, se montó en su carro y se fue para el sitio de donde él estaba bien contento. Y cuando llegó allá, comenzó a hablar de Jesús, de lo maravilloso, de lo que aprendió de su palabra. Muy bien, entendiste bastante bien la lección, me alegro mucho. Sí, así como el etíope que aprendió de la palabra del Señor, así estamos nosotros también, que tenemos a nuestro pastor José Rodríguez, que nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Por eso es importante de congregarnos, ir a la iglesia, a las células familiares. Si no podemos ir a los servicios, se están transmitiendo en vivo para que nosotros podamos verlo. Y aparte de eso, también cuando uno lee la palabra del Señor, uno ora y el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, ¿verdad que sí? Qué maravillosa es la palabra del Señor y aprender cada día de su palabra. Espero que ustedes les hayan gustado la lección. Si no entendieron algo de la lección, me pueden escribir, me pueden enviar un mensaje de voz o mandarme un mensaje de texto o escribirme el email como usted se le haga más fácil y yo con mucho gusto les voy a contestar lo que ustedes no entienden. Así que espero que a ustedes les haya gustado. Los extraño mucho, los quiero con el amor de Cristo y los espero ver muy pronto. Así que nos vemos. Vamos a decir bye, Sacha. Bye.